social. En este año jubilar, las jornadas quieren ser una gran plegaria al Padre Creador, una fiesta del encuentro entre hermanos, una oración compartida con María, nuestra Madre, un corazón grande como el de Jesús, dispuesto a hacerse prójimo, una celebración en la unidad del Espíritu, que en la diversidad de carismas nos mueve y nos invita a construir caminos de solidaridad y de justicia. La Iglesia, que sigue peregrinando hacia el fin de los tiempos, nos pide prestar atención a la convocatoria jubilar y a llenar de Dios cada momento de este año y de estas jornadas, particularmente con el fin de animarnos a restaurar las relaciones rotas o rotas entre los hermanos entre sí, entre las personas y la naturaleza, entre los hombres y Dios. Participemos todos de esta verdadera fiesta del encuentro de la ciudad, como nos acercamos a su palabra, con corazón atento, sabiendo que algo nos habrá de decir, que algo esperará que digamos, que algo nuevo pedirá su lugar hoy aquí, algo que teníamos olvidado y que el Señor de la historia tiene guardado para nosotros desde siempre, emplearnos como constructores de su reino de amor, justicia y solidaridad. Vamos a pedirle al responsable del Departamento de Pastoral Social Arquidiocesano, que organiza estas jornadas, que nos dirija unas palabras de apertura. El Padre Carlos Caputo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, por estar presente. Realmente con la lluvia, sobre todo con el paro, que no andan casi los colectivos, ni los taxis, ni nada, que todos ustedes estén presentes hoy aquí, supone realmente un gran esfuerzo. Entonces, antes que nada, agradecer esto, la presencia de ustedes. De un modo particular también quiero agradecer la presencia de Monseñor Lozano, obispo de Buenos Aires, que está aquí entre nosotros, que nos acompaña, de Monseñor Maletti, vicepresidente de Cáritas Buenos Aires, que trabajamos juntos en esta tarea de nación de la pastoral caritativa de la Iglesia, a Cáritas Buenos Aires y a todos los que hacen posible estos encuentros. Es la tercera jornada que quiere ser de animación en lo social en la Iglesia de Buenos Aires. En la primera estuvimos reflexionando juntos sobre el pensamiento social cristiano, su importancia en la vida de la Iglesia y en la sociedad. En las segundas jornadas hablamos a la luz del concilio sobre la relación de la Iglesia con la sociedad, las distintas mediaciones. Y este año queremos tomar un ámbito específico, un aspecto de esta relación, de quienes constituyen, que son el centro, vamos a decir así, de esta relación, que son los laicos. Los laicos, miembros de la Iglesia y también miembros de la sociedad civil. Los laicos que tienen la misión específica de iluminar y santificar el orden temporal, es decir, las cosas de todos los días, es decir, de darle sentido a la vida, a las cosas de todos los días. Nos parece importante la participación de ustedes, la participación de todos en ir buscando los caminos de solidaridad y de justicia en los distintos ámbitos de la vida eclesial y social por parte de los laicos, porque ese es el compromiso y el pedido del Papa, esa es la misión que la Iglesia nos encomienda a todos.
Entonces, bueno, en este espíritu damos por comenzadas estas terceras jornadas de Pastoral Social. Bien, dos anuncios nada más antes de comenzar el panel. Vamos a repartir unas pequeñas hojitas para aquellos que quieran hacer alguna consulta al finalizar de este panel. Va a haber la posibilidad de preguntar, así que aquellos que no tengan, las chicas repartiendo por los costados de las filas de las butacas. Y dentro de sus carpetas también tienen una hojita de evaluación que le vamos a pedir que vayan evaluando paso a paso a medida que van transcurriendo las jornadas y al final nos la dejen, porque su opinión, que nos sirve para mejorar, siempre es importante. No lo dejemos para lo último, que suele ser tedioso al final completar de todo. Vayamos completándolo paulatinamente. Ahora sí, entonces, le voy a dar la palabra al coordinador de esta primera mesa, el doctor Ángel Bruno, ex diputado nacional, ex convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y actual vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Debo comenzar diciendo que estoy moderando este panel en virtud de que José Ignacio López, conocido por todos ustedes, no ha podido venir por problemas personales de último momento. De modo que agradezco a la coordinación del evento el haberme pedido que estuviera coordinando esto. Este primer panel tiene como título La construcción de la justicia y la solidaridad en el contexto democrático, y va a constar de tres partes. En la primera de ellas va a exponer Juan Luberman, luego las restantes personas que me acompañan van a hacer un comentario sobre lo que dijo el licenciado Luberman, y finalmente se va a abrir un espacio para recibir las preguntas que todos ustedes quieren hacerles llegar a la mesa. En ese sentido, se les ha distribuido, o se les va a distribuir, una hoja para que ustedes anoten las preguntas que se les vayan ocurriendo a medida que los panelistas vayan hablando. Y la idea es que la devuelvan a la mesa, no cuando termine el panel, sino a medida que ustedes vayan escribiendo esas preguntas, para los cuales va a haber personas cerca de ustedes que van a tomar esa tarea. Dicho esto, les presento al licenciado Juan Pedro Luberman, que es sociólogo, profesor de Problemas Sociales Argentinos en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en el Profesorado Sagrado Corazón Agro. Es director de investigaciones del Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Educativo de SADOP, y también es autor de diversos escritos y publicaciones de Doctrina Social de la Iglesia. Su último trabajo, Crisis Social Argentina, fue editado por Lumen el año pasado. Así que, Juan, te dejo en el uso de la palabra. Básicamente, hablar de la problemática del laicado hoy nos pone en primer lugar ante la necesidad de tratar de comprender el actual momento histórico que estamos transitando. No es un momento fácil para hablar, pero voy a precisar algunas cuestiones que me parecen rotundas del acontecer de hoy. Para los que vinimos viendo algunas de las décadas anteriores y reflexionando socialmente sobre lo que pasaba en la sociedad, creo que estamos viviendo una crisis profunda donde vemos y constatamos el agotamiento de formas organizativas que nosotros en la década del 60 y del 70 soñábamos como que iban a perdurar por un tiempo más largo. O sea, estamos asistiendo a una crisis de interrupción que yo diría es muy difícil dar una explicación
lo que está sucediendo, hay un pensador social, Manuel Castells, que ha planteado con fuerza, miren, lo que está sucediendo es que estamos atravesando un cambio de épocas. Para los que leíamos a Romano Guardini de jóvenes y leíamos sobre el fin de los tiempos modernos, de alguna manera evocábamos que lo que se está llegando al agotamiento son las formas organizativas y sociales que de alguna manera alumbró el mundo moderno, alentó el mundo moderno, y ante una situación en la cual los valores más profundos, las instituciones más cercanas se ven en un sacudimiento intenso, las instituciones, no solo las macroinstituciones como las formas de organización de la sociedad, sino hasta las instituciones más cercanas atraviesan una profunda crisis que es una crisis también de sentido y es un agotamiento de formas de organización que a nosotros nos pasa mucho cuando observamos en qué creen los jóvenes hoy, que estamos asistiendo a un profundo cambio cultural. Decía Castells, habla de un cambio de épocas. Es muy difícil hablar de este tema cuando estamos en el medio del camino, transitándolo. Es mucho más fácil hablar de medioevo, dejó de ser medioevo y salió la edad moderna, pero si nosotros pensamos en aquellas contradicciones que vivían los hombres que transitaban estas épocas, fueron realmente conmociones fuertes, fueron convulsiones fuertes. Y de alguna manera lo más difícil es vislumbrar e imaginar qué es lo que viene. Nosotros podemos ir descubriendo procesos que toman fuerza o procesos que crecen, pero es muy difícil poder afirmar esta forma institucional puede ser reemplazada por esta otra forma institucional. O sea, básicamente creo, yo lo designo con el nombre crisis. Evidentemente el nombre crisis puede ser tomada a veces para designar procesos coyunturales. Yo diría que esto nos habla de una crisis más profunda a la que estamos asistiendo, en la cual se ponen en cuestión formas de organización, formas de configuración social que durante mucho tiempo habían guiado la conducta social de los hombres. Y de alguna manera, asistiendo a este proceso, el tema es cómo la Iglesia ha venido reflexionando acerca del presente. En ese sentido, evidentemente tenemos un personaje, ¿no? Nuestro Papa Juan Pablo II, que no solamente reflexiona sobre el presente, sino que ejecuta testimonios y da presencias en el presente. Pero yo me voy a guiar en esta lectura por el último documento que conocer en 1999 la Iglesia en América, que es un poco la exhortación apostólica que surge como consecuencia del Sínodo de Obispos Americanos. De alguna manera, en esa exhortación apostólica, que es un documento muy sintético, muy de alguna manera, muy que condensa todas estas reflexiones, se pone a hablar de la singularidad y de la novedad que encierra el momento histórico al que estamos asistiendo. Y no es que lo haya descubierto ayer, esto lo viene planteando desde 1992, cuando lanza la Cuarta Conferencia Episcopal Latinoamericana, la Conferencia de Santo Domingo, ¿no? Pero dice, miren, ante este cambio histórico, este singular momento, afirma justamente en la Iglesia en América, en el número 66, que la respuesta que debe dar la Iglesia es encarar una evangelización distinta, una nueva evangelización. Es decir, como que para la Iglesia constatar que algo está cambiando implica constatar que la manera como vino ejecutando su misión en el pasado hoy no es suficiente para cumplir sus objetivos. Hay que encarar una manera nueva. Y en ese sentido
nos designa bajo el título de Nueva Evangelización, reflexión sobre la que estuvimos aquí mismo en las jornadas anteriores reflexionando, pero que no es tanto una decisión que se toma en un corto periodo, sino que más bien estamos pensando, la Iglesia debe pensar una estrategia evangelizadora mirando al tercer milenio y que pueda ser la que asuma la realidad nueva que se va conformando. Ciertamente, si nosotros reflexionamos sobre las diversas estrategias evangelizadoras que se hicieron presente en la historia de nuestro continente, nosotros vislumbramos claramente como que a cada estrategia evangelizadora la guió una autoconciencia de los cristianos acerca del misterio eclesial. O sea, como que para cada estrategia y manera de evangelizar había una conciencia del misterio, que hasta ha quedado grabada en las diversas imágenes que usaban para denominar a la Iglesia, ¿no? Pero me parece que esto es muy importante porque no solamente hay una autoconciencia de la Iglesia, sino que diversos miembros de la Iglesia jugaron un papel clave en cada etapa evangelizadora. Simplemente, para no remontarnos a la Iglesia Universal, simplemente la Iglesia del continente, yo marcaría dos de las etapas que nos antecedieron, ¿no? Por ejemplo, la primera evangelización fue clave el papel que jugaron las órdenes religiosas. De esto se ha estudiado mucho, se ha trabajado mucho, pero se destacó que fueron fundamentalmente órdenes religiosas las que emprendieron un proceso dinámico, las que llevaron el Evangelio por todos los rincones del continente y dejaron la presencia de la fe cristiana instalada. Hay otra etapa en la cual también podemos vislumbrar cómo un miembro de la vida eclesial juega un papel clave, que es la etapa, digamos, retomo el nombre que le da Gerardo Farrell en su libro Iglesia y Pueblo en Argentina, que habla de la etapa de reorganización institucional. O sea, la Iglesia, después del periodo de la independencia, se había quedado muy vacía en el horizonte de la institución pastoral. Había muy pocos obispos, muy pocos religiosos, curas. De alguna manera la Iglesia tiene que reorganizar la institución eclesial. Y en esa etapa de reorganización de la institución eclesial, que fue toda una estrategia pastoral en nuestro continente, la jerarquía jugó un papel clave. O sea, como que otros miembros de la estructura eclesial jugaban un papel clave. Y yo quería traerles justamente una cita de Juan Pablo II en la misma exhortación apostólica que antes citábamos, cuando habla de la nueva evangelización. Y en el número 44, después le van a repartir unas hojitas con todas estas citas, ¿no? Habla de que la renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa de los laicos. Por eso, en gran parte, recae en ellos la responsabilidad del pueblo de la Iglesia. Esto, de alguna manera, que nos puede poner contentos porque habla de nosotros, es fundamentalmente una responsabilidad en la que dice, mire, si no lo hacen ustedes, no lo hace nadie. De alguna manera, como que al laicado le toca un papel clave en este sentido. Y es entonces, desde ahí, que quería encuadrar, ¿y cómo hacen los laicos para participar en esta nueva evangelización? Yo diría, de alguna manera, si nosotros diríamos, ¿cuándo se acaba la etapa de la reorganización institucional como estrategia pastoral? Yo diría que fundamentalmente
coincide con la etapa del Concilio Vaticano II y que ya el Concilio Vaticano II arma, si quieren, el programa pastoral con el cual vamos a poder transitar esta nueva etapa. El concilio no dice, esta es la nueva etapa de la nueva estrategia pastoral. El concilio lo que delinea es la nueva autoconciencia eclesial con la cual nos vamos a parar ante la nueva etapa. Yo pongo algunas reflexiones en la hojita que van a recibir mañana, porque yo diría, el documento eclesiológico del Concilio Vaticano II es la Constitución Lumen Gentium, que es de alguna manera donde la Iglesia se pone a reflexionar sobre sí misma y sobre su misión hacia el futuro. Cuando tiene que hablar sobre sí misma, de alguna manera la Iglesia siempre toma imágenes para pensar su propio misterio de la realidad más cercana. ¿Vieron cuando la Iglesia vivía en una realidad agraria? Pensaba la Iglesia como rebaño, la imagen del pastor, es decir, imágenes, por ejemplo, que surgieron de la misma vida matrimonial, la Iglesia como esposa de Cristo. Y en esta consideración, ¿qué hace el concilio para pensar el misterio de la Iglesia? Toma una imagen que nosotros la vivimos muy fuerte en nuestra experiencia social, la imagen de pueblo, la imagen de pueblo de Dios. Creo que me parece interesante para ponernos a pensar el tema del laicado, ¿no? La imagen de pueblo, bueno, yo me dediqué mucho también al estudio de la historia, y la imagen de pueblo nos da como esa referencia. Miren, la historia no la hacen solo algunas élites. ¿Vieron cómo había alguna historia que nos contaba que la historia la hizo tal figura o tal figura? Sino la Iglesia es un proceso histórico, la historia es un proceso que se va delineando por la intervención de muchos. Y desde esto, la intervención de ese muchos está dicho con la categoría pueblo, que es una categoría visible, pueblo de Dios, que nos permite mostrar que en ese pueblo no hay solo algunos que desempeñan funciones, sino que todos los integrantes tienen un rol que cumplir. Y desde ahí aparece entonces cómo en esta nueva etapa hay una conciencia en la que el laicado aparece en un lugar rutilante. Por supuesto que esto tiene que ver con la conciencia que había prevalecido en la etapa anterior. En la etapa anterior había sido lo fuerte el rol de la jerarquía. ¿Por qué? Porque de alguna manera la conciencia eclesiológica que se da, yo diría, el Vaticano I sería como el punto culminante, pero en la aparición del mundo moderno es una conciencia eclesiológica que trata de poner en la cima aquello que la modernidad, la Reforma Protestante, la Ilustración, el galicanismo cuestionaba con más fuerza, que eran todas esas mediaciones, la mediación sacramental, la mediación del pontífice, la mediación de la jerarquía, que eran las cosas que cuestionaba, y es entonces que la Iglesia intenta darse una autoconciencia institucionalista para defender a esas mediaciones visibles. Y entonces, en la anterior etapa, el rol del laicado aparecía más desdibujado, aparecía más como un apéndice del rol de la jerarquía, a tal punto que yo pongo en la hojita por ahí que había una autoconciencia eclesial que se convertía en una jerarquilogía, ¿no? Una jerarquilogía que hasta ahora nos pasa. Vemos a periodistas hablando por televisión que dicen la Iglesia piensa tal cosa, y en realidad lo que están diciendo es tal obispo dijo tal cosa, no la Iglesia, pueblo de Dios, piensa tal cosa. O sea, como que esa conciencia quedó grabada en el siglo XX, aun cuando durante el siglo XX se fue construyendo una participación dinámica del laicado. Pero esa participación dinámica, si nosotros analizamos la historia del siglo XX y la participación del laicado, se fue dando atada a formas que reproducían esta estructura o conciencia eclesiológica.
Yo desde chiquito en la Acción Católica y de chiquito, antes del concilio, ¿no? Me decían, ¿cuál es la definición de la Acción Católica? Entonces era la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Por suerte el concilio me hizo dar cuenta que aparte del apostolado jerárquico existe el apostolado laical. Y entonces lo que me hace dar cuenta el concilio que los laicos lo que tienen que hacer es el apostolado laical. Pueden ayudar a los obispos si quieren, pero no es la función de los laicos central hacer el apostolado que tienen que hacer la jerarquía. Pero yo les digo, esta conciencia de la Acción Católica fue un movimiento muy dinámico y muy eficaz. Sin embargo, consolidó una forma en la cual el laicado se hallaba como un apéndice de acción de la jerarquía. Yo creo que lo importante que nos manifiesta el concilio, a nosotros nos llega pedagógicamente a partir de los textos de este último documento Iglesia en América. Yo digo, no es el único documento. Del concilio para acá hubo múltiples documentos que trabajaron el tema de la misión de los laicos. Yo lo reproduzco desde el último para ser fiel a eso de que lo que más conviene para analizar el pensamiento de la Iglesia es justamente desde la autoconciencia que hoy se perfila con más claridad. Pero no porque Iglesia en América diga algo distinto que todos los documentos que fueron surgiendo a posteriori del concilio, sino como que yo diría, Iglesia en América sintetiza aquellas herramientas. Y me parece clave el capítulo que dedica al tema de la comunión, el número 44, en que justamente Iglesia en América se dedica a reflexionar sobre el rol de los laicos. En ese sentido, en el número 44 dice, el primero y más propio de su condición laical, refiriéndose a la condición de los laicos, es el de las realidades temporales, que están llamadas a ordenar según la voluntad de Dios. O sea, la manera en que los laicos van a dar esta nueva evangelización será en la medida en que cumplan su misión, será en la medida en que, digamos, se comprometan en las realidades temporales. Las realidades temporales basta, el documento las vuelve a designar, la familia, la realidad social, política, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que el campo propio del laico, el campo en el que se va a dar su rol decisivo para una nueva evangelización, va a ser el campo de las realidades temporales. Y entonces, en el número 44 dice el Papa, se espera de los laicos una gran fuerza creativa en gestos y obras que expresen una vida coherente con el Evangelio. Es decir, no dice tanto, mire, lo que tienen que hacer es esto. Lo que les dice a los laicos es, tienen que ser creativos, tienen que tener imaginación, tienen que lanzarse ante esta realidad compleja y darle respuestas desde los valores del Evangelio que penetren en estas realidades. Esto lo decía como la primera misión de los laicos y la más propia. En el mismo documento dice, pero también hay un segundo sentido en el que muchos fieles laicos están llamados a trabajar y que puede llamarse intraeclesial. O sea, el sentido intraeclesial es todo trabajo de los laicos justamente en el auxilio de la pastoral de la jerarquía, en la colaboración en todos esos ámbitos pastorales en que pueden ayudar. Pero el mismo documento, en el mismo número 44, dice que, de todos modos, aunque el apostolado intraeclesial de los laicos tiene que ser estimulado, hay que procurar que este apostolado coexista con la actividad propia de los laicos, en la que no pueden ser suplidos por los sacerdotes,
el ámbito de las realidades temporales. Es decir, esto no quiere decir que esto exime a los laicos de comprometerse en lo suyo. O sea, este apostolado intraiglesial es una tarea que hacen como colaboración, pero lo que no pueden renunciar es a cumplir su misión, que sería como lo principal y lo más fuerte. Y en eso no lo pueden suplir ni los curas ni los frailes. Hubo momentos históricos en que hubo la tentación de suplirlos, pero yo diría, la doctrina de la Iglesia es muy clara en esto. Yo diría, esta reflexión, ahora cuento un poquito mi historia personal. Yo tenía 18 años cuando la conferencia de Medellín decía tenemos que comprometernos políticamente, tenemos que comprometernos socialmente, y yo como cristiano elegí el camino del compromiso social y político. Y un poco lo que descubrí cuando estaba en los ámbitos del compromiso temporal fue que al lado mío no me encontraba no creyentes. Al lado mío me encontraba un montón de creyentes, de cristianos, de tipos que habían sido bautizados, de tipos que iban a San Cayetano los 7 de agosto y que además cumplían la misión que tenían que cumplir los laicos. Por ahí no tenían una práctica firme en lo intraeclesial, pero al mismo tiempo lo más importante que tenían que hacer lo hacían, que era su compromiso temporal. Y por otra parte, la conciencia de Iglesia Pueblo de Dios, yo captaba, la Iglesia vino haciendo toda una reflexión sobre la religiosidad popular, sobre la piedad popular, y el documento de Puebla nos dice la religión, digamos, la cultura de nuestro pueblo está atravesada de un radical sustrato católico, por lo cual me daba cuenta que todos esos laicos que estaban y que en varios movimientos sociales argentinos produjeron hechos religiosos muy destacables, ¿no? Estaban justamente transitados por esta visión de la fe cristiana. Yo siempre comento que el santuario más importante de nuestra región es justamente el santuario dedicado al patrono del trabajo, ¿no? El patrono del trabajo, que yo ¿cómo a la gente a San Cayetano los 7 de agosto? ¿Sale en televisión que dice carteles vaya a San Cayetano? ¿Le dicen en las parroquias vayan a San Cayetano? No, fue la misma religión de nuestro pueblo la que fue evangelizando y contagiando en todo un espíritu religioso que atravesó las formas institucionales que esos mismos trabajadores crearon, que fue el único del mundo, el argentino, que se afirmó desde una postura humanista y cristiana. Cuando ustedes saben que en todos los demás países del planeta, menos Polonia en la década del 80, eran más bien posturas negadoras de lo trascendente. Entonces yo digo, esta religiosidad popular lo que ha demostrado es una fuerza evangelizadora. O sea, yo descubro que nosotros, digamos, el nudo de nuestra esencia eclesial es que está conformado por muchos laicos que, digamos, hoy recorren una multiplicidad de espacios sociales y esparcen su compromiso de múltiples formas, pero que además nos contagia de un ánimo diferente al pensarnos nosotros y al pensar nuestra pertenencia eclesial. Evidentemente, estas son referencias históricas. Ahora me voy a situar un poquito en el presente. Y yo diría, el presente nos sitúa ante una realidad hondamente contradictoria. En la historia de la humanidad, nunca el hombre había creado tantos bienes de capital. Nunca el hombre había acumulado tal potencialidad. Sin embargo, en la historia contemporánea estamos asistiendo a que justo hoy que sobra, hay un montón de los seres humanos que se están viviendo situaciones de hambre y de falta de acceso a estos bienes materiales, a estos bienes mínimos, a estas condiciones de vida mínima. O sea, nuestra realidad nos designa que al mismo tiempo que creció
el dominio del hombre sobre la naturaleza, el dominio del hombre de la realidad, se dio una profunda inequidad, injusticia. Y esto, digamos, esto no es un hecho que solo pasó en la Argentina, esto es un hecho que se da a nivel mundial. Y entonces cuando uno descubre que se da a nivel mundial, uno dice, mira, el modelo económico que elegimos para organizar esta realidad tiene una deficiencia básica. Pero además nos encontramos en el Clarín del domingo pasado, el suplemento Zona nos dice que la inequidad también se manifiesta en esta ciudad donde pasado mañana vamos a votar, ¿no? Y dice, el 20% de la población de la franja alta de la pirámide social recibe el 52% del ingreso bruto, mientras que el 20% del umbral más bajo de la pirámide social solo recibe el 4,2% del Producto Bruto. Esto, bueno, aquí tenemos invitados del Gran Buenos Aires, no nos dice nada de la realidad que se vive en nuestra gran ciudad porque es mucho más grave si comparamos con el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero en primer lugar nos diría, miren, estamos asistiendo a una realidad donde la justicia y la solidaridad son dos valores que están ausentes, son dos valores que diríamos nosotros, tomando la conciencia, ¿vieron de los chinos cuando hablan de crisis? Los chinos, cuando hablan de crisis, lo escriben con la misma palabra que la palabra oportunidad a la palabra crisis. Y esto nos quiere decir lo siguiente, que cuando hay crisis es también una oportunidad grande para timonear un cambio histórico. Pablo VI, ya en 80º Adveniens, nos lo indicaba como un momento ideal para la presencia de los cristianos cuando veía los límites del mundo moderno. Pero a mí me parece clave como que en este momento histórico estas son oportunidades que se abren y que el pensamiento social de alguna manera nos tira algunas líneas como para pararnos ante esta realidad. Yo diría, en el trabajo que vamos a hacer todos juntos mañana, el gran esfuerzo que vamos a tener que hacer es el discernimiento de las realidades en las que nosotros estamos inmersos. Discernimiento que implica descubrir los obstáculos, las dificultades que se enfrentan, pero también las oportunidades, las alternativas que se abren. Y yo creo que este discernimiento no es fácil. Les voy a poner un ejemplo concretito de la crisis contemporánea para ver cómo lo podemos leer desde dos maneras y cómo tiene que ver con dónde ponemos la fuerza para evaluarlo. De alguna manera, nosotros, más los que venimos del siglo pasado, el siglo XX, hemos asistido a una profunda crisis de una forma organizativa en la que los jóvenes del 60 confiábamos mucho para conducir la sociedad, que era el Estado. Cuando nosotros hablábamos de la revolución, cuando nos peleábamos, era saber quién ocupaba el espacio del Estado y desde ahí cambiar la sociedad, ¿no? De alguna manera, esa visión del Estado jugando ese rol fue debilitándose y nosotros hemos asistido a una forma de agotamiento del Estado contemporáneo que a veces uno ve con claridad cómo el poder del Estado se encuentra limitado para intervenir en la vida de la sociedad. Y yo les diría, esto es por algunos agnósticos, más que agnósticos diría, algunos que están fijados en las utopías del pasado, que lo que quisieran es que el Estado intervenga decisivamente, lo ven como un fuerte obstáculo. Pero simultáneamente otros que ven con, digamos, con dinamismo la iniciativa desde la sociedad civil, ven como una oportunidad esta crisis del Estado para que el lugar que ocupaba el Estado, por ejemplo en lo educativo, por ejemplo en otros campos de la vida social, puedan ser llenados por la voluntad de la comunidad.
y de alguna manera puedan cargarse allí iniciativas que vengan de la sociedad y puedan llenar de contenido. Es decir, como que un mismo acontecimiento puede ser valorado desde ópticas diversas, por lo cual me parece que para el trabajo de mañana no es tanto constatar circunstancias objetivas, sino para ver cómo nos paramos a valorar estas alternativas. Yo diría, el mensaje del pensamiento social de la Iglesia nos da una serie de líneas para pararnos ante el presente. Yo sigo citando los documentos, el documento de Iglesia en América, porque me parece muy claro, porque yo digo, Juan Pablo II ya desde Centésimos años hace toda una revalorización de la forma democrática. Habla de los procesos de democratización que se acentúan en el mundo en la década del 80, pero justamente en Iglesia en América, en el número 56, nos dice, no hay una democracia verdadera y estable sin justicia social. O sea, como que nos diría, miren, si no somos capaces de crear formas mayores de justicia, esta democracia alcanzada no cumple su rol. Y entonces, cuando justamente asistimos a la crisis del Estado y al mismo tiempo a la dificultad de aquella herramienta que pensábamos que podía decidir muchas cosas, el Papa valoriza una categoría que la empieza a emplear desde Solicitudo Rei Socialis, que nos habla de que hay una energía, así como vamos a hablar del sujeto humano, desde la Born Exercen lo plantea esto, el sujeto como la clave de transformación, nos habla también de la subjetividad de la sociedad. El tema de la subjetividad nos diría, mirar a la sociedad no solamente como un objeto de análisis, sino como un sujeto colectivo, como un sujeto con dinamismo, como un sujeto que nos puede guiar en la construcción y en la búsqueda de estos caminos. Yo les agrego la cita de Centésimos años para que después, cuando conceptúa lo que es la subjetividad de la sociedad, pero de alguna manera lo que nos designa sería de alguna manera, miren, en ese espacio los cristianos alentar el protagonismo y la intervención. No tanto esperar que venga a resolverlo el viejo Estado que lo resolvía, sino buscar maneras nuevas. Y yo diría que como último señalamiento reproduzco una cita que nos hace Juan Pablo II en Centésimos años, cuando dice, ¿para qué está el mensaje social? Y dice, para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima de todo un fundamento y un estímulo para la acción. Pareciera, yo como me crié en la década del 60, cuando toda la polémica ideológica, también corría el riesgo de mirar la postura de la Iglesia como una postura teórica, ideológica. A mí me parece clave mirarla. Es una doctrina que es una doctrina que moviliza la acción. Y entonces, mañana, el esfuerzo que vamos a proponer es que nos reunamos en los distintos espacios en que nos comprometemos habitualmente y los hemos enumerado como 6 espacios. 6 espacios, la comunidad parroquial, los movimientos eclesiales, la acción social de la Iglesia, la participación política, las organizaciones sociales y por último la gran expectativa, juventud, comunión y participación. Y de alguna manera, desde esos 6 espacios, ¿de qué manera descubrimos el contexto que estamos transitando hoy y qué líneas de acción podemos desde ahí
trazar hacia el futuro, es decir, construir la nueva evangelización en concreto. Yo llegaría hasta acá. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Nos has hecho un excelente relato histórico de esta toma de conciencia de la responsabilidad eclesial. Nos has puesto de manifiesto que tiene que estar allí donde no puede ser suplido por la jerarquía. Esto es en la construcción completa, concreta, del mundo de amor que el Señor nos ha preparado para todos. Y es particularmente rescatable esto último, ¿no? Que esta construcción del mundo al que estamos llamados los laicos, en nuestro compromiso eclesial, asume distintas formas según las distintas épocas, y que hoy es que pensemos muy a fondo, ya que estamos ante un cambio de época, cuál es la forma concreta que hoy debemos asumir los laicos comprometidos para la construcción de este mundo. Le damos la palabra ahora a una abogada y licenciada en criminología, que es la doctora Mirta Liliana Guarino. Ella es jueza de menores, nombrada constitucionalmente en septiembre de 1998. Es coautora del libro Derecho de Niños y del trabajo presentado por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, Hijos de Desaparecidos, Síndrome del Abandono Forzado, y también del trabajo La Salud, Diálogos del Pueblo. En su tarea pastoral fue alfabetizadora de adultos en las parroquias de villas Inta y Oculta de esta ciudad de Buenos Aires, creadora de los servicios gratuitos en parroquias y villas de la capital federal, en La Matanza y en el barrio Ameguino de la ciudad de Luján, y también colaboradora de la tarea de las Hermanas de la Santa Unión en barrios con comunidades religiosas insertas. Mirta, tu turno. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer esta invitación a quienes organizaron el encuentro, el haberme tenido en cuenta. Y también le decía a Marcelo estos días, los títulos o los temas que han decidido trabajar en este encuentro. Yo quisiera hacer un aporte desde lo personal, desde la historia personal y también de esa historia que corre paralela a la de uno, y que es todas aquellas personas que fuimos conociendo, que fuimos tratando, y que yo tengo la suerte de decir, todos los pobres que en este camino, también desde la década del 70, los he acompañado, pero me han acompañado a descubrir la vocación. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido este complejo de laicos, algo así como, y bueno, pero el cura es más. Sobre todo esa idea de la jerarquía como marcando un límite o digamos la no posibilidad de acceder a determinados lugares o determinados trabajos. A mí la vida me fue demostrando, y sobre todo el trabajo con los sectores más en las villas, la posibilidad que tenemos los laicos de comprometernos a fondo y de ser, en esto que es Iglesia Pueblo, agentes de transformación. Juan Pablo muy bien nos hablaba de las crisis, ¿no? Yo creo que en el de laicos nosotros vivimos permanentemente en crisis, porque nos vamos como dejando desafiar por las realidades que se nos van planteando. Creo que en esta época que nos toca vivir, en esta época de cuestiones tan light, tan, digamos, yo hago una acusación al posmodernismo, en esta falta de compromiso, extrañe, no a nivel nostálgico, pero extraño la mística de los 70, donde un mayo francés nos emocionaba, pero también nos
a querer cambiar la historia. Y creo que en este momento lo que está trabado, lo que noto como un obstáculo, y lo noto día a día con los chicos que concurren al tribunal, es esta posibilidad de compromiso con una realidad. Y me parece que la cuestión empieza en casa, empieza en la familia, después viene más grande y después viene la sociedad. Pero esta falta de mística, esta falta de compromiso, se advierte más que nada en este momento. En los 70 es simple, era mucho más fácil decir voy a trabajar a una villa, voy a trabajar a un barrio, voy a participar de tal o cual grupo, con esto de querer cambiar. Ahora, yo no me resisto a que esa mística sea solamente de los 70. Yo creo que en estas crisis, como decía Kusch, donde uno descubre realidades muy hondas, preexistentes, creo que es el momento para los laicos de descubrir cuál es el rol que tenemos, lo que tenemos por hacer. Digamos, tenemos dos opciones: o nos quedamos enganchados en otros tiempos y decir cosas que podíamos hacer, o podemos en este momento descubrir qué es lo que la historia nos marca. Y me parece que el tema de la pobreza, el tema de la soledad, el tema de la violencia, atraviesan la sociedad y nos desafían. ¿Quién de nosotros puede decir que frente a distintas realidades como estas, pobreza, abandono, violencia, soledad, enfermedad, no tenemos nada que decir, no tenemos nada que hacer? Mirándonos nosotros a los jueces, que somos, creo que en este momento, los que tenemos que hacer una profunda autocrítica de nuestro rol en la sociedad, los que tenemos fe, tenemos que replantearnos cuál es el rol de la justicia. Más allá que el título que nos proponen, el tema que se nos propone, Caminos de Justicia, no se está hablando de la justicia tribunalicia. Pero necesito decir, con respecto a nuestro ámbito concreto, precisamente que a través de la justicia, a través de los tribunales, pasan muchas personas, en mi caso muchos niños y adolescentes, y pasan muchos sueños que a veces no logramos rescatar y no logramos respetar. Por esto que tenemos facultades para disponer sobre la vida de las personas. Y en esto como mujer y como juez. También Juan Pablo nos hablaba de la sociedad como sujeto, ¿no? Como protagonista. Y yo el tema inmediatamente lo relacioné al niño como sujeto de derechos, al adolescente como sujeto de derechos. Y en esto tenemos mucho que hacer. Normalmente, cuando hay una controversia familiar, se piensa preguntarle al chico, ¿y vos qué querés? ¿Estar con tu papá o con tu mamá? Gravísimo error. No lo convertimos más sujeto de derecho porque le hagamos esa pregunta. En definitiva, estamos desligando en él una responsabilidad. Y si el chiquito se equivoca porque optó por su mamá, optó por su papá, lo único que hicimos fue colocarlo en un conflicto de fidelidad. Sujetos de derecho. En esto los laicos, y no lo digo solamente en el ámbito nuestro, en el ámbito de la justicia, en las parroquias, en los ámbitos donde podemos llegar a pasar, ya sin ese complejo de laicos, sino como protagonistas, creo que otro de los desafíos es ayudar al otro a descubrir esta subjetividad, sobre todo esta posibilidad que tienen todos de decir la palabra. Me parece que este es otro tema. Yo les hablo de los abandonados, los solos, los enfermos, los que no tienen palabra,
no la tienen o no se pueden hacer oír. Desafío. Creo que esta época es riquísima, no solamente por un cambio de época. Me parece que esto tiene más que ver con otros procesos, tiene que ver con el descubrimiento del otro y el descubrimiento de la negación que tiene el otro a veces de su palabra. Les decía que el Poder Judicial, en todo caso los jueces, tenemos que hacer una profunda autocrítica, juez laico, en la relación del poder como servicio. Me parece que estamos, o tradicionalmente, el Poder Judicial está encaramado a la forma del poder como ejercicio de una autonomía donde los demás son objetos de las decisiones y no son sujetos. Creo y estoy convencida que hay que caminar hacia un poder de servicio. El doctor Héctor Negri, que presidió la Corte el año pasado y es un profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Lomas, es un ardiente defensor de este concepto del servicio de justicia. Y bueno, nuevamente los laicos. Yo creo que Mariano, desde su rol en la Intendencia y los que están acá presentes, pueden hacer su aporte desde el laicado, desde la función. Desde mi función, desde esta función del Poder Judicial, es absolutamente posible comprometerse, aceptar estos desafíos y llevarlos a cabo. Quedo después para las preguntas que ustedes quieran formular. Muchas gracias, Mirta. Ahora le damos a María Magdalena Gaguey, que es maestra normal nacional y actualmente está a cargo del Departamento Mujer, Familia y Voluntariado del PAMI. Tuvo a su cargo oportunamente el diseño e implementación de los programas Los chicos adoptan a un abuelo, los abuelos adoptan un nieto. De alfabetización y educación básica para la tercera edad, de capacitación a distancia en una nueva metodología de gestión asociada, dirigido al personal de prestaciones sociales, y del programa Formador de Formadores del voluntariado del interior del país. También fue coordinadora del proyecto de contención para adolescentes en situación de riesgo social, Pilar, y también coordinadora del área de prevención y promoción de los adultos mayores de la Asociación de Protección al Refugiado. María Magdalena, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por invitarme a estar aquí esta noche. Para mí es una noche muy especial estar aquí con todos ustedes, con Carlos Tacaputo, en el marco del Pueblo de Dios, como integrante del Pueblo de Dios, junto a nuestra Madre Iglesia. Y voy a explicar por qué. Un poco desde cómo fui yo experimentando el camino de la fe. Yo también soy de la generación del 70 y el primer hecho que me marcó, era muy pequeña, tenía 8 años, fue a través de la catequista que nos preparó para tomar la comunión. Dios actúa a través de los hombres y mujeres. Ella, una laica, nos mostró, y a mí personalmente me mostró, el rostro del Dios bueno, del Dios del amor y del Dios de la justicia. A mí me marcó profundamente, y creo que esto quedó sellado en lo que después fue valorar las cosas que nos tocaban vivir. Porque a medida que vamos caminando por la vida, uno va tomando decididos, va decidiendo y valora, ¿no? Tiene valores. A medida que fui transitando este camino, fui descubriendo que en realidad
un mundo alejado de Dios, de este Dios del amor y de este Dios de la justicia. Había como una presencia de Dios que castiga a los desobedientes también, ¿no? Nosotros nos crecimos marcados por golpes de Estado, crecimos en el silencio, crecimos en la falta de libertad. Y esto, bueno, también crecimos en un estado de comunión, en una experiencia de Dios diferente. Era volver a reunirnos desde el amor, justicia social. Nosotros nos hermanamos como generación del 70. Estudiábamos más de lo que nos pedían. Yo fui estudiante de la Universidad Católica Argentina en la carrera. Y la verdad es que nuestras cátedras eran grandes foros de debate sobre nuestro presente y las causas de la justicia no la entendíamos. Y lo hacíamos desde la doctrina social de la Iglesia, y lo hacíamos desde la metodología del trabajo científico, etcétera, etcétera. En este andar, digamos, nosotros éramos como una hermandad y teníamos un sentido de la justicia. Esto que decía Mirta Guarino de la mística. La mística nos movilizaba fuertemente. Pero también hay algo de lo cual no nos dábamos cuenta y que viene, digamos, creo que para esta ocasión como una reflexión, y es que también nosotros, de alguna forma, sin darnos cuenta, llevamos a sostener un sentido omnipotente de la justicia. O sea, como que la justicia también éramos nosotros los que podíamos decidir. Nos ponía de alguna manera en un rol decisorio y en un rol también, en un lugar diferenciado. Cuando hablamos de las jerarquías y cuando hablamos del poder, parecía que unos que lo tenían y otros que no. Esto de alguna manera nos produjo aislamiento. Y bueno, después vino lo que ya por todos conocidos, el golpe de Estado, la ferocidad. Nosotros apenas teníamos 20 y pico de años. Al poco tiempo, mi marido es asesinado, mis mejores amigos están desaparecidos. Yo tuve que dejar la facultad en el último año, no me pude recibir. Y bueno, salimos como pudimos a seguir encontrándonos con nuestro espíritu cristiano. Yo renegué, les voy a decir la verdad, yo renegué, me peleé muchísimo con Dios y me peleé con la iglesia. Pero bueno, la vida continúa y también me encontré en el rostro de cada uno de mis hermanos, me encontré de vuelta con Dios. Y me encontré en una situación diferente, de hacer una lectura diferente. No era ya yo la que sabía y el otro que no sabía. Empecé a encontrar en el otro, en el que sufría otras condiciones mías, pero que también tenía otras y que tiene otras posibilidades. Empecé a encontrar a un hermano en serio. Empecé a encontrar a Dios en este camino, que es el camino del Jesús vivo. Justamente a partir de esto, de experimentar la presencia de Dios, por ejemplo, les voy a comentar una experiencia. Allá en el Chaco, yo era maestra rural, primer grado, tenía que enseñar con los libros de lectura que venían de Buenos Aires y que tenían palabras generadoras. Una de estas palabras generadoras era la palabra baño. Y yo hacía todo lo posible para que los chicos pudiesen deducir, a partir de una serie de preguntas, la palabra baño. No lo logré. Salí derrotada de ese primer intento. ¿Por qué? Porque en realidad los chicos no conocían el baño. Cuando llegaron a decir algunos, bueno, ¿dónde se lavaban la cara? Muchos se la lavaban en el charco. Yo ahí, realmente, y con el curso, digamos, de los años, pude hacer una lectura de esto, de mi enorme distancia cultural, de la mía, de que yo no podía, que no estaba respetando aquello que no era como yo, ni pretendía que fuese como yo.
Pero respetar significaba conocer. Conocer en la medida que podemos amar. En realidad, esto es el gran descubrimiento como cristiana, que es el amor. Y ahora que estamos transitando un nuevo milenio, y es una nueva época sin ninguna duda, y creo que es la caída de una cultura que en realidad enajenó al hombre. El siglo XX es un siglo cruel en la historia de la humanidad. Estamos empezando un siglo que también muestra muchísimas de sus crueldades, con los datos que daba Juan Lumerman, con los datos de la exclusión, de los que se quedan sin pertenencia y sin presencia en el mundo, porque si uno es en la medida que produce y no puede producir, dejó de ser. Tiene que ver también con la autoestima, ¿no? Tiene que ver con el amor. ¿Qué es la autoestima? Es el amor por uno mismo. Amar al prójimo también es amarse uno mismo. Y esto me parece que es un desafío que tenemos los laicos en esta sociedad, permitiéndonos situarnos en el mundo de las luces. Yo diría que hay un mundo de luces, hay una energía que es la subjetividad que decía Juan recién, que lo dice Juan Pablo II. El mundo de la subjetividad es el mundo del reconocimiento, de reencontrarnos con nosotros mismos, desde el lugar del amor, desde el lugar del perdón, y también reencontrarnos con Dios principalmente, y este es el lugar de reencuentro con nuestros hermanos. Por eso actualmente estamos desarrollando en el PAMI, en este departamento que se llama Mujer, Familia y Voluntariado, hemos desarrollado como plan nos a las acciones estratégicas, lo que se llama la cultura del encuentro. Frente a la fragmentación del mundo posmoderno, frente a la caída de los valores, nosotros oponemos el espacio donde podamos posibilitar la transmisión de esta energía de la subjetividad, de esta energía del amor, de esta energía de la justicia y de la vida. Por eso creo que en la causa por la lucha por la causa de la justicia nos implica a todos, todos estamos allí. Pero también en este compromiso creo que tenemos que ver algunas cosas. Una de ellas, que aquellos que hoy sufren, nuestros pobres, nuestros enfermos, nuestras personas que están solas, los abandonados, los excluidos, tienen que estar incluidos en cada una de las tomas de decisiones. Creo que también implica una nueva desde la evangelización. Es reconocerlos como sujetos capaces de transformar esta realidad, como actores para transformar esta realidad desde su propia conciencia, y esto lo tenemos que hacer juntos. Bueno, gracias a todos y gracias por esta invitación. Muchas gracias, María Magdalena. Muchas gracias por habernos compartido tu experiencia personal y por habernos brindado, al igual que antes Mirta Guarino, ejemplos concretos del compromiso de ambas en sus respectivos lugares, que sin duda nos iluminan y nos ayudan a saber cómo manejar algunas realidades. Recuerdo que se pueden ir formulando las preguntas por escrito y se las pueden ir dando a las personas que están en los pasillos laterales para que las vayan acercando a la mesa. Presento ahora la palabra de Mariano Federico West, que es licenciado en Administración de Empresas y actual intendente del partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires. Es intendente reelecto porque ya ejerció esa función en el periodo anterior. Y antes también fue convencional nacional constituyente en 1994 y subsecretario de Organización Comunitaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1994. Es el creador del programa Alimentario Integral y Solidario,
que en la provincia de Buenos Aires atiende la problemática de 450.000 personas. Y fue miembro del equipo fundador de la ONG Madre Tierra, dependiente del Obispado de Morón, ONG centrada en la problemática de tierras y vivienda. Mariano, te doy la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Realmente me preguntaba, a través de la convocatoria de Juancho Lumerman, a testimonio personal en este evento, cómo podía ser útil, realmente cómo podía ser útil a lo que ustedes vienen a poner en este encuentro, a lo que vienen a traer, las ganas que tienen de hacer algo, cómo podía servir yo a esto. Incluso no nos pudimos encontrar con Juancho, me llamó, quizás nuestras obligaciones, y me mandó un fax con algunas preguntas como para orientar el tema. A esta altura tengo que decir que me alegro inmensamente de estar acá con ustedes, compartiendo las palabras y reencontrándome con la lucidez de Juancho Lumerman, que creo que para lo que ustedes se proponen al venir a este encuentro les va a ser inmensamente útil. La mayoría de las cosas que pensé que se podían decir están expresadas con una claridad en este documento que ustedes están teniendo o van a recibir y en las palabras que Juancho les dio. Quizás yo tendría que tratar de interpretar por qué Juancho me pidió que esté acá. Muy al contrario del concepto de político que se tiene habitualmente, yo soy político muy a contrapelo de mi personalidad. Me cuesta bastante hablar en público, soy muy introvertido, y él me pidió que les dé un testimonio. Quiero hacer así brevemente una reflexión sobre este testimonio personal y desde ahí ir encontrando algunos puntos que me interesa remarcar. Para mí, yo no nací como político, sino que a raíz de una conversión personal en los 70, acá se habló mucho de los 60, de los 70, creo que estamos mintiendo con las edades, pero bueno. En mí a los 20 años yo nací en 1949, voy a ser preciso, yo nací en 1949. A los 20 años estudiaba administración de empresas en una universidad privada, me veía en la obligación de trabajar para mantener a mi familia paterna y me quería casar, me casé a los 22 años y dentro mío iba sintiendo la necesidad de acercarme a estudiar sociología. Intenté hacerlo en momentos muy difíciles. Tuve la suerte de asistir a la clase magistral de reencuentro de Floreal Forni en la cátedra de Sociología 1, pero no lo pude terminar. Opté por mis cuestiones personales, terminar la administración de empresas, y poco a poco fue creciendo en mí y golpeándome con fuerza las palabras de Carlos Mujica y las enseñanzas de Carlos Mujica. A partir de 1964 me acerqué a Retiro a decir, bueno, si ha caído un hombre que realmente nos ha conducido con su enseñanza, yo quiero venir a trabajar donde él estaba. Y en esas épocas me fui comprometiendo con el Retiro. En ese momento estaba el cura Pichi Meiseheyer, amigo de algunos de los acá presentes, y lo acompañamos en lo que podíamos hacer. Digamos, mi esposa en ese momento una guardería, yo con una cooperativa de hilado, ayudándose, organizaron como 300, 400 mujeres. Después de eso, en los años 76, 77, empezó la persecución, la erradicación de las villas,
Yo seguí comprometido desde lo que sabía, desde lo que podía hacer, trabajando con, en ese momento, una incipiente cooperativa de construcción, viviendas de construcción, la cooperativa Copacabana, y construimos algunas casas y nos fuimos comprometiendo con esa temática y me relacioné a través de la parroquia San Martín de Tours con la gente que fue fundadora de la Fundación Vivienda y Comunidad, junto con el Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas. Trabajé en esos años hasta que fui dejando mi actividad privada y me metí de lleno a trabajar en esa fundación. En el año 1983, cuando empieza la vida democrática, y a través de esa experiencia me convocan a trabajar en la Municipalidad de Moreno, en una incipiente dirección de tierras. Y ahí fue desde lo social, creciendo de alguna forma el compromiso político y el trabajo político. Fue nada más que un año, en el 83 lo dejé, y entonces fue cuando con un grupo de compañeros surgió la idea de crear una asociación similar en Morón, en lo que era el obispado de momento, Morón Merlo Moreno. Y empezamos con Madre Tierra, una organización muy cercana al obispado. Después de eso, bueno, esto que recién les contaba un poco el coordinador, volví a la municipalidad en el 86 como secretario de Bienestar Social y después me convocaron a trabajar en la provincia. Fui durante 5 años en la provincia de Buenos Aires subsecretario de Acción Social. En los 2 últimos años de Cafiero se llamaba Subsecretaría de Acción Social y en los 3 primeros del gobierno de Duque, Subsecretaría de Organización Comunitaria. En ese tiempo hicimos el Plan País, esto que estaban enunciando. Quizás el único secreto de ese programa fue que le entregaba a la gente organizada en grupos de alrededor de 20 familias, le entregaba el dinero para que la gente comprara los medios mínimos para organizarse para la alimentación. En momentos de crisis nace después de los saqueos, a fines del 89-90. Nosotros pensábamos cómo dar un paso más en la organización social, primero favorecer la organización de grupos para enfrentar la crisis y después además darles el poder, que el poder es tener ellos la plata. De alguna forma que sean ellos los que decidan qué es lo que necesitan, qué es lo que tienen que comprar. Fue una experiencia que fue terminando al dejarnos nosotros y por falta de presupuesto. En toda esa época no creció hasta el año 93-94. Fue simplemente una experiencia de la cual sacamos algunas enseñanzas y cosas importantes. Después de eso, bueno, la vida política ya me había capturado plenamente y bueno, trabajé para ser electo intendente en el año 95. Cuando me planteo la reflexión sobre estos temas, primero, desde mi experiencia en la política y en la vida, en la sociedad, me cuesta la palabra laico. Yo simplemente quiero aclararlo porque me parece importante. Cuando decimos laicos, parece que estamos hablando de algunos que somos casi curas o casi monjas, no de hombres y mujeres integrados en la sociedad. Creo que lo que decía Juancho sobre el concepto de la Iglesia, pueblo de Dios que camina en la historia, a nosotros, a mí personalmente, es un concepto que me hizo mucho bien. Y desde ahí me cuesta hablar de laicos en ese sentido. Creo que para entendernos nosotros está bien que digamos laicos. Para la sociedad que no participa de la vida de la Iglesia, decir laicos es decir algo, como les decía, casi cura o casi monja, ¿no? Pero lejano, separado
de la sociedad, ¿no? En este tiempo fuimos descubriendo, con las enseñanzas de la Iglesia y con las enseñanzas de Juancho Lumerman y muchos más, que el trabajo es la llave de la justicia social. Veo la claridad de este resumen que hizo Juancho, este párrafo de Juan Pablo II que dice: no hay democracia verdadera y estable sin justicia social. Y yo le agregaría, desde nuestra experiencia, no hay justicia social sin trabajo. Es decir, nadie llega a la justicia social si no es por medio del trabajo. De ahí que en la situación de esta sociedad de hoy, en la cual nosotros tenemos que poner nuestros esfuerzos laicos para construir una sociedad más justa, el problema central es el del empleo. No hubo partido político que no hiciera su campaña el año pasado que no estuviese centrada en el tema del trabajo y de la seguridad. Pero yo diría que hasta el tema de la seguridad también está de alguna forma supeditado al tema del trabajo, y es desde el trabajo que podemos ir dando soluciones definitivas. Entonces, también me permito hacer esta pequeña reflexión como para llamar a la reflexión sobre este tema. El trabajo como llave de la justicia social, y una de las problemáticas principales en esta sociedad que estamos viviendo, con excluidos, con gente que está sin posibilidades de ganar lo mínimo necesario para el sustento de su familia. Verdaderamente la construcción tiene que pasar porque pensemos entre todos cómo hacemos para repartir trabajo y para que todos tengan una verdadera oportunidad. En este tiempo, desde la municipalidad, cuando surgieron los programas de empleo en el año 96, fuimos uno de los primeros municipios que tomamos esta idea de los programas Trabajar. Y les quiero contar una cuestión realmente personal. Cuando fui a poner en funcionamiento el primer grupo de 200 personas, fui con una serie de complejos, es decir, bueno, esto no es un trabajo definitivo, no tiene obra social, no tiene vacaciones, es una ayuda temporaria, no es una solución, es una ayuda por 6 meses. Y me encontré con hombres y mujeres que lloraban de emoción. Es decir, el que está sin trabajo se empieza a sentir culpable, se encierra, se aísla, se rompe la familia. El que está sin trabajo va creciendo en el aislamiento. Y si los índices de desempleo no se muestran inmensamente altos, es porque hay muchísima gente que ni siquiera busca trabajo, que ya se cansó de buscar trabajo. Entonces, realmente esto me llamó la atención, porque con estos programas, por lo menos, estos hombres y mujeres se sentían mucho más útiles, hacían algo por sí mismos, salían del encierro, se encontraban con otros, levantaban el ánimo, se ponían a trabajar en algo útil para su barrio, es decir, no solamente hacían algo por sí mismos, tenían 200 pesos para ayudar a su familia, sino que además hacían cosas útiles para su barrio. De ahí que promovimos que la provincia hiciera también algún programa similar, y en Moreno tenemos 7.000 personas contenidas en estos programas, mucho más que ninguna provincia, salvo la provincia de Buenos Aires en todo el país, y mucho más que otros municipios, porque realmente que es un tema central el del trabajo. En este análisis, y sintiéndome invitado en la Arquidiócesis de Buenos Aires, yo les pediría algo a título personal, que no se piensen solos. Digo, a veces cuando veo las campañas, que las miro de estas porque no me tocan, sobre la capital federal, siento como una preocupación muy honda cuando veo, digamos, como la que se habla del presupuesto de la capital federal y de todo lo que se va a hacer. Yo pienso, Moreno, por ejemplo, tiene 400.000 habitantes, que es el 13% de lo que tiene la capital federal.
pero no tiene el 13% del presupuesto que tiene la capital federal, tiene el 1% del presupuesto que tiene la capital federal. Desde ahí digo, como cristianos, me parece, y Juancho lo aclaró enseguida, cuando habló de la equidad, yo le agrego esto: no se piensen solos. Creo que nuestro pueblo, este pueblo que camina en la historia, este pueblo que busca ser iglesia de Dios, que busca un futuro de justicia, es un pueblo, gracias a Dios y a la historia propia argentina, es un pueblo solidario. Yo siento que nuestro pueblo es solidario, que cuando se lo convoca aparece y se expresa y muestra inmensos de solidaridad. Y entonces les pido, digamos, desde afuera a la Arquidiócesis de Buenos Aires que se sienta parte de todo el conjunto de la nación y de todo el conjunto del Gran Buenos Aires y de toda la problemática y que se piense solidario. Creo que realmente ahí se va a encontrar la posibilidad de construir, no hacia adentro, sino hacia afuera. Creo que donde más nos encontramos y donde más podemos crecer es en la solidaridad. Por último, en esto tan claro de Juan Pablo II, que la socialidad del hombre no se vota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo los grupos económicos, sociales, políticos y culturales, creo que también estamos haciendo un camino y nos vamos encontrando. Cuando hablaste recién del encuentro, del espíritu del encuentro, estas cosas empiezan y se perciben desde distintos lados. Cuando uno descubre algo nuevo en un momento, al ver una realidad. Y este concepto del encuentro creo que es un concepto superador en esta etapa de nuestra historia. Darnos cuenta de que solos no construimos, darnos cuenta que ni un partido político ni otro va a poder hacer algo si no tiene capacidad de consenso, si no tiene capacidad de encontrarse con los demás y de sintetizar un proyecto común, ¿no? Nosotros, es una casualidad, pero el año pasado formulamos a mediados de año un plan quinquenal que lo llamamos Tiempo de Encuentro. Después la Arquidiócesis sacó un documento, si no me equivoco, a fines del año pasado, también hablando del encuentro, y ahora vos mencionaste el encuentro. Quiero reafirmarme en esto un estímulo para la acción que pone Juancho acá al final, muy sabiamente. Es decir, todo esto tiene que ser reflexión, pero tiene que ser un estímulo para la acción. Ese estímulo para la acción me parece que está muy bien enmarcado en el documento. La crisis es oportunidad, el encuentro es inmensamente necesario y es un signo de este momento. Y entonces, argentinos a las cosas, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y démonos cuenta que no somos laicos excluidos de la sociedad, somos parte de una sociedad que está buscando su destino. Gracias, Juancho, y a todos. Muchas gracias, Mariano, por tu testimonio. El padre Carlos Alberto Acaputo es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Actualmente es vicepresidente de Cáritas Buenos Aires y responsable del Departamento Arquidiocesano de Pastoral Social, que es el que organiza estas jornadas. Además es capellán del Colegio Espíritu Santo en esta ciudad de Buenos Aires. Carlos. Bueno, yo estoy acá por voluntad de los laicos, que cuando se reunieron para preparar esto, en un momento determinado llamaron por teléfono, salí, cuando volví estaba en la lista. No voy a decir los motivos por discreción, simplemente cuento esto. Yo voy a decir 3 o 4 cosas para hacer.
que quisiera señalar, sobre todo en perspectiva de todo el trabajo de mañana. Parece que todo el tema de los laicos, me pareció muy interesante el planteo que hizo Mariano cuando hablaba del tema de los laicos. Parece que Mariano tiene, con la palabra laicos, la misma sensación que tengo yo con los laicos comprometidos. Perdón. Esa especie de cosa de aparentemente se define al laico no tanto porque es un bautizado que está en el mundo y que es del mundo, sino que por la impresión que hay un plus que te lo da alguien que te diferencia del mundo, ¿no? Creo que es toda una categoría que como iglesia de alguna manera nos ayuda esa palabra o la palabra laico comprometido como para identificarnos hacia adentro, pero que ciertamente nos plantea una dificultad y nos puede convertir casi en sectarios a la hora de estar presente en el mundo, ¿no? Por eso me parece absolutamente importante ese concepto de mirarnos como pueblo, como conjunto, la iglesia como el pueblo de Dios en el único pueblo, ¿no? Es decir, en la línea, retomando las imágenes de Juancho, de la levadura en la o la sal en la comida. Esas imágenes donde la vida, de alguna manera, se pierde dentro de la misma vida, ¿eh? No se pueden como separar. Dicho esto, me parece entonces que es importante recuperar en nuestra pastoral el concepto de que aquello que constituye al laico es el bautismo y no el envío y el reconocimiento de la jerarquía. Si bien los bautizados, hay algunos de ellos o muchos de ellos que son reconocidos para una misión particular en y desde la iglesia. Pero en orden al trabajo y a la presencia en la historia y en la construcción de la historia, lo tienen por derecho propio, que se lo da Dios a través del bautismo. Y a partir de ahí entonces habría que ir como pensando mediaciones para poder acompañar a todos los hijos de la iglesia mientras van peregrinando por este mundo y van conociendo esta historia, ¿no? Desde esta perspectiva, quiero señalar entonces que qué bueno sería pensar en este llamado a la nueva evangelización, como nos señalaba Juan Lumerman, como señalaba él, es decir, en esta nueva evangelización caracterizada por una profundización del misterio de la Iglesia, una autoconciencia de los laicos, que desde el Papa, todo el magisterio de la Iglesia se va planteando, tener como claro esto: primero, una pastoral del reconocimiento hacia los fieles laicos o cristianos que están trabajando en el mundo y en la sociedad. A veces todos nosotros escuchamos decir, hay que formar laicos para enviar. No, los laicos están, hay que reconocerlos como hijos y hay que dar y generar los espacios para que como hijos puedan vivir, puedan expresarse, puedan trabajar y puedan proyectarse. Lo segundo, me parece, es también una pastoral, supone esto, una pastoral del diálogo entre los pastores de la Iglesia y los fieles laicos,
donde justamente en ese diálogo que supone el reconocimiento, se produzca ese encuentro que enriquezca la misión y la vida de la Iglesia en su conjunto. Porque justamente estos bautizados son los que traen a la Iglesia, por decirlo de algún modo, el mundo, la problemática, la complejidad. ¿Ven? Esa es la realidad. El año pasado, en este mismo lugar, el padre Morandía decía: necesitamos laicos que quieran ser presidentes de la República y no ministros de la Eucaristía. ¿Se acuerdan? Lo que estuvieron. Bueno, ven. Entonces digo, qué bueno sería empezar a tirar como las redes, una especie de gran convocatoria donde los laicos se sientan reconocidos y que encuentren en nuestra iglesia y en las distintas iglesias particulares los espacios para poder expresar y construir esto que están llamados a construir. Y bajo ese aspecto me parece que a los pastores nos quedan dos cosas: acompañarlos a generar una espiritualidad, acompañarlos y darles lo que la Iglesia va generando en su magisterio de formación, y al mismo tiempo recibir de ellos todo aquello que pueda iluminar las decisiones de aquellos que tienen que conducir el pueblo de Dios, ¿no? Yo dejaría aquí. Creo que esta mesa de algún modo ha querido ser eso que estoy diciendo, ¿no? Una mesa del reconocimiento, una mesa del diálogo, una mesa del encuentro y de alguna manera, bueno, un desafío a poder como continuar esto, ¿no? La misión, por un lado, y por el otro lado esta metodología, poder multiplicarla en los distintos ámbitos donde vamos a trabajar. Nada más. Antes de empezar a formular las preguntas, vamos a darle un minuto a Marcelo, que quiere hacer unos anuncios. Con respecto al día de mañana, por aquellos que seguramente no tuvieron forma de llegar hasta aquí, a pesar de que somos muchos los que estamos hoy aquí, para que puedan tener la disertación del licenciado Lumerman, mañana a las 9:30, el horario previsto al comienzo. Le vamos a pedir a Juan Lumerman que repita lo de hoy para aquellos que vengan mañana y que hoy no han podido venir. Así que los que hoy estamos aquí tenemos ahora más para el descanso, ¿sí? A las 10 comenzaría entonces el panel previsto para las 9:30. Lo segundo es que por FM 107.1, Radio San Cayetano, La Voz del Santuario, mañana van a ser transmitidas en directo las conclusiones y la misa que va a presidir Monseñor Bergoglio. Si hay amigos que no han podido participar, podemos hacer el anuncio para que mañana estén atentos a FM 107.1. Y lo último, convocarlos a compartir los medios de transporte en los que hemos llegado con aquellos que tengan que trasladarse en medios de transporte público. Tratemos de encontrar entre los vecinos aquellos que viajen cerca o compartir taxis o formas de regresar a casa esta noche. Por este mismo tema de la imposibilidad del viaje, vamos a pedirle al doctor Bruno que sea muy cortito con las preguntas, son muchas las que han llegado. De todos modos, aquellos que quieran, al finalizar podrán encontrarse con los participantes del panel.
y como estaba previsto, los coordinadores de comisiones, nos quedamos al finalizar las preguntas para 2 instrucciones muy pequeñitas para el día de mañana. Ahora sí, entonces, las preguntas. La primera pregunta es para Juan y dice así: celebro que se señale el importante papel del laico en la evangelización, pero ¿no cree usted que se debe crear una mística que desde el Evangelio nos indique el rumbo? Es complejo pensar que esa mística presente en nuestro pueblo fiel, ¿no? Yo tanto cuando charlaba Mariano lo de las muestras de solidaridad en la cultura popular, como cuando veía algunas historias de la evangelización que estuvieron presentes en nuestra historia, creo que nuestro pueblo ha tenido algunas fuerzas espirituales importantes. Esto no quiere decir lo que hicimos hasta ahora para la nueva evangelización no alcanza. Hay que pensar maneras novedosas, pero no pienso tanto en crearlo desde la nada, sino en recrear nuestras potencialidades, ¿no? Cuando charlaba recién Mariano lo del encuentro y cuando Maggie también contaba los esfuerzos del encuentro, la mística no es tanto una creación abstracta que se encarna, sino el resultado concreto de un caminar. Evidentemente, como decía Juan Pablo II, cuando hablaba de la nueva evangelización, ¿se acuerdan? En 1992, nueva en su ardor. Es decir, la mística es indispensable, ¿no? Pero no se va a crear tanto como un momento reflejo, sino como un momento encarnado. No, yo no tengo idea, creo que solo se desarrolla prácticamente. Pero pensando en que el sujeto portador de la mística será este sujeto colectivo y desde ahí inyectar las energías necesarias. Ciertamente para la nueva evangelización se necesita una nueva mística, pero creo que tenemos que transitar las posibilidades de hacer crecer los recursos que hoy tenemos, ¿no? Hay una pregunta que viene repetida, varios la han formulado, casi en los mismos términos, y se refiere a algo que Maggi dijo con el correr de su exposición relativo a los excluidos. Dice así: ¿cómo incluir a los excluidos en la toma de decisiones? Bueno, la respuesta está ahí, ¿no? ¿Cómo incluir? Yo creo que primero tendríamos que reflexionar algunas cositas como ¿quién incluye? Nosotros vivimos una sociedad donde los poderes en general, y esto lo dice Erich Fromm en un libro que se llama El arte de amar, es una muestra de conformidad más allá de... Es como, esto es la base como de la resignación. Y esto se da por el miedo. Entonces, es como que hay, digamos, en los sectores que todavía están incluidos, una especie de conformidad o resignación frente a esta situación. Desesperanzadora y muy difícil de modificar si no participan estos sectores. ¿A qué me refiero? Hay como una especie de estado subjetivo también como de esclavitud. Es como que los que están incluidos, que todavía tienen trabajo, por el temor a perderlo, muestran un grado, digamos, de sometimiento, ¿sí? Y de individualismo que nos aleja como sociedad, nos aleja desde lo que necesitamos hacer como encuentro, y no llegamos a estar armando los espacios necesarios para aquellos que comienzan a perder el trabajo, la dignidad, y esto tiene una lógica que es la lógica de la perversidad. Esto es perverso porque por un lado se habla del empleo. Si usted se quiere emplear, capacítese. Y tenemos grandes capacitados sin empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
sin empleo dice, pucha, ¿qué me pasa a mí? ¿No? Generalmente esto trae las peores condiciones porque te quiebra la familia, quiebra la dignidad de las personas. Entonces, yo no sé exactamente cómo incluir, cuando hablamos de un Estado que ha perdido su rol histórico en lo que tenía que ver con el ordenamiento de la sociedad. Esto no existe más así, pero sí creo en la potencialidad de los movimientos sociales, sí creo en la potencialidad de nosotros como pueblo de Dios. Yo creo que desde ahí sí se puede presionar, sí hay una fuerza transformadora, y esto es desde el amor, no desde una cultura paternalista, sino desde esta cosa de poder armar los espacios de encuentro para presionar juntos, y para que desde ahí y desde los que están hoy excluidos, ellos puedan participar en la toma de decisiones. Esto es el respeto, creo. Gracias. Mirta Guarino se refirió, reivindicando la mística de los años 70, al Mayo francés, mística que también fue pedida en la pregunta anterior que contestó Juan, y en ambos casos para la construcción de un mundo mejor, que es el compromiso concreto que el laicado debe asumir. Entonces la pregunta que se le formula a Mirta dice, en el Mayo francés del 78, ¿cree usted que hubo participación del laicado francés con sentido eclesial? Sí, no es una pregunta que la pueda contestar bien, y en esto tengo que ser sincera. Creo que es una pregunta para que la conteste Juan Pablo. Sí, creo que sí. Juan Pablo II. Yo hice mención a ese hecho porque fue muy movilizador para todos nosotros, más allá de las edades que tengamos, pero bueno, lo marqué como un signo de esos tiempos. Quizás hay otros modelos o hay otros ejemplos, hay otros momentos que a nosotros, creo que toda la formación de grupos armados en la Argentina, las luchas universitarias, hay momentos muy fuertes que nos pueden llevar a pensar en esa mística. Y a propósito de esta pregunta, cuando Juan Pablo recién decía de dónde empieza la mística, digamos, no es algo traspolado, algo que se incluye en un determinado grupo social. Creo que un desafío de estos tiempos y de nosotros como Iglesia Pueblo de Dios es esto. Me parece que poder descubrir por dónde va esta línea histórica. Creo que no respondí a la pregunta del Mayo francés, pero si quieres se la paso a Juan Pablo. Realmente, de la realidad francesa nunca me dediqué. Yo podría hablar de Cordobazo, por ejemplo, donde yo fui partícipe activo, y yo reconozco que los cristianos en la Argentina participaron activamente de aquellos movimientos de la década del 60. Y que pasaba algo parecido a lo que conté con el compromiso temporal nuestro de entonces, pero no tengo detalles del Mayo francés. ¡Qué suerte! Mirta, que realmente la respuesta tuya ha contestado lo que en el fondo quería decir la pregunta, ¿no? Como en muchos movimientos sociales, especialmente en los argentinos, como rescataba Juan, los cristianos comprometidos hemos estado participando activamente. El compromiso cristiano significa sin ninguna duda transformar, y transformar significa muchas veces comprometerse en acciones concretas que de alguna manera impliquen un cambio. A Mariano le voy a hacer dos preguntas. Debemos entender que quienes ajustan o racionalizan despidiendo gente atentan contra la seguridad. Y luego una más genérica. Como laicos debemos poner todas nuestras energías en una frontal y permanente lucha contra el modelo neoliberal. No son tan laicos, me parece, lo que están preguntando. Son bastante políticos estos laicos. Yo no diría los que ajustan o
estamos en una situación, me parece, que es más grave de lo que nosotros pensamos. O sea, el país puede llegar a crecer óptimamente en los próximos años a un 5% en su Producto Bruto, y el desempleo va a seguir aumentando. O sea, estamos en una situación que no... la crisis va a ser más profunda todavía en el tema laboral. Si no provocamos cambios profundos en la forma de encararlo el tema. Creo que, sinceramente, creo que el país va a crecer y puede crecer, y sin embargo puede seguir aumentando el desempleo, ¿no? Entonces, el que ajusta, el que racionaliza en su empresa, el que busca la productividad, está obligado a hacerlo, si no deja de existir. Entonces son dos cosas que no se tienen que oponer entre sí. Me parece que es un análisis para el mundo empresario. Sería interesante encuentros desde la pastoral con grupos empresarios para ver la problemática de la competencia, de la competitividad de las empresas y la problemática laboral, ¿no? Creo que en este sentido tenemos que buscar cambios profundos. Alguien habló del compre argentino, yo diría del compre trabajo. Deberíamos analizar cada producto que consumimos cuánto trabajo tiene y buscar aquellos productos que tengan más trabajo. No sé, hay que empezar a tirar ideas, pero creo que hay que hacer un cambio muy profundo en este tema, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? La otra era si tenemos que poner todas nuestras energías en discutir la vigencia del modelo neoliberal. Evidentemente parece que en este modelo la exclusión es funcional al modelo, la exclusión como que casi se sustenta el modelo en que haya un 20 o un 30% de la población fuera, que es la que le permite que las conquistas laborales caigan y todo se ponga relativo en función de que ante el menor aviso hay hay un 30% de la sociedad buscando trabajo. Evidentemente el modelo no podríamos decir que es un modelo cristiano. Entonces creo que nosotros nos tenemos que plantear, sí, el modelo, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo de la solidaridad? ¿Cuál es el verdadero modelo cristiano de organización de la sociedad? No podemos pensar un compromiso si no tenemos utopías, si no queremos construir algo mejor, si no soñamos con algo más justo, y evidentemente no es este modelo. Lo que no quiere decir que en el mundo práctico de la política hoy se vea fácil la salida y liberarse de este proceso de globalización pero sí digo que nosotros debemos pensar permanentemente sin resignarnos, buscar nuestras utopías, bajarlas a la realidad cada día y ver qué es lo posible en ese camino, pero no resignarnos de ninguna manera. Gracias. Una pregunta para el padre Acaputo. ¿Qué deberíamos hacer en la Iglesia para que el laicado anónimo pudiese participar más directamente en la transformación de la estructura de la pastoral institucional en la acción social de la Iglesia? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para que yo aclarara más el concepto? Yo diría esto. A ver, primero, no hay laicado anónimo. Si hay laicado hay bautizado, y si hay bautizado hay iglesia. Y donde está el bautizado está la iglesia. ¿Está? Ese me parece que es el primer concepto que tiene que quedar claro. Porque si no ven, parecería ser, una vez más, que hay... sos laico o estás comprometido si hay participación directa en alguna estructura orgánica de la Iglesia. Y lo que le da
pertenencia a la Iglesia es el bautismo, no la pertenencia a una estructura o a una organización de la Iglesia. ¿Está claro esto? Dicho esto, me parece que entonces tenemos que decir lo siguiente: que sí hay que generar son espacios, como decíamos antes, de mediaciones que permitan acompañar a todos los bautizados que están comprometidos en el mundo a poder cumplir su misión. Y ahí viene toda la línea de creatividad, me parece, de la que hablaba Juan Lumerman antes también. Por ejemplo, todo el tema de una cosa muy sencilla, de la predicación de los sacerdotes, así hablamos de nosotros también, de la predicación de los sacerdotes, de la celebración de los sacramentos, que tienen toda una dimensión social profunda, también a través de los cuales uno puede acompañar, generar espacios como estos, ámbitos donde los bautizados que están trabajando en el orden temporal puedan alimentarse en su espiritualidad, puedan, por otro lado, formarse desde el pensamiento social cristiano y después, solos o asociados con otros, dedicarse a esa tarea y a esa misión que la Iglesia les da por el bautismo, que es la santificación del orden temporal, de la sociedad como tal. ¿Sí? Esto me parece que hay que dejarlo muy claro. Por otro lado, también quiero que esto. Qué bueno que en esta tarea que planteábamos antes de reconocimiento, ven, nosotros, la Iglesia, ir descubriendo justamente el caudal de riqueza que tiene para proyectar con sus miembros, con sus fieles laicos, una tarea de evangelización y de transformación de la realidad. Lo voy a aclarar. Cuando el año pasado preparábamos las jornadas de pastoral, nosotros en general la metodología que vamos llevando adelante es ir como convocando a gente, como en el caso de Maggie, ven, que un día la trajeron a hablar conmigo, empezamos a charlar, terminamos los dos llorando, contando la historia con todos los que estaban alrededor mirando, hicimos una tarea de reconocimiento, ¿ven? Y yo le dije a Maggie, yo quiero que estés sentado aquí. ¿Ven? Bueno, algo parecido pasó la otra vez. Entonces, de pronto, mientras preparábamos los trabajos en grupo, los coordinadores, y yo empezaba a escuchar a uno, escuchaba a otro, yo decía, pero esto es increíble, tenemos un Ministerio de Acción Social sentado acá, y después somos incapaces de generar un programa para presentarlo, para acompañar a todo lo que sea necesario. No sé si está claro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en el fondo no reconocemos. Y no es como que no nos animamos institucionalmente a poner y a jugar fuerte en la toma de decisiones y en la construcción de mediaciones fuertes en favor de la gente. Algunos los hacen, ¿está claro? ¿Ven? Pero me parece que faltan esas mediaciones y que eso es responsabilidad de todos. Nos habíamos propuesto terminar antes de las 9 y ya se han pasado algunos minutos de esa hora. De modo que vamos a dejar las preguntas aquí. Hemos entrado al tema de estas jornadas, desde lo teórico, desde lo práctico, a través de los panelistas de hoy que lo han hecho con profundidad. Y mañana vamos a entrar ya en lo concreto, en los distintos ámbitos de actuación del laicado. Les agradecemos mucho la presencia en la noche de hoy y los invitamos mañana a partir de las 10. Hasta mañana. Gracias a todos los que han participado de este panel, a quienes han viajado mucho para acercarse hasta aquí y a todos ustedes por la presencia aquí esta noche. Si les gustó, si les pareció bueno, lo aplaudimos a todos ellos que se han llegado hasta aquí. Si nos gustó mucho, los aplaudimos un poquito más.